y de silenciar, primero que nada, a el Espíritu Santo para que sea también nuestro asistente en este encuentro. Así que los invito a todos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con el fuego del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Primero que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos. Les agradezco primero que nada la participación, que realmente acá con Gaby nos ha sorprendido, ¿no? Nos ha sorprendido la cantidad de participantes en este encuentro. Creo que la razón tiene que ver un poco con que el tema de la comunicación es un tema cada vez de mayor interés, de creciente interés, especialmente quizá por la explosión de las redes sociales, donde todos nosotros nos hemos convertido en comunicadores activos y creativos también de la fe, cuando compartimos el Evangelio, imágenes, videos y demás, ¿no? Bueno, para darle un marco a este encuentro, les cuento que durante el año 2019, junto con Gabriela Ruiz, realizamos con la Escuela de Posgrados de la Universidad Austral un curso internacional cuyo título era Comunicar la fe según el método Catholic Voices, y consistía en un trayecto de 8 módulos de aprendizaje, a través de los cuales se nos introdujo en un método que prepara a los católicos para convertirse en voces, no voceros, sino voces activas y positivas del mensaje del Evangelio y la Iglesia en el mundo actual, con sus sensibilidades, con sus cambios, ¿no? Por eso nosotros creemos que en un mundo de constante cambio, la propuesta de Jesús tiene un potencial enorme para aportar a la vida de los hombres y las mujeres de este siglo, y también así hacer que esa vida sea más significativa y valiosa, pero para lograr eso hay que activar todo ese potencial, ¿no? Todo ese potencial. Así que en este encuentro deseamos compartir con ustedes algunos puntos de este curso. Obviamente tuvimos que seleccionar lo que nos parecía más importante, y mucho quedará, ¿por qué no?, quizá para una futura oportunidad. Si Gaby se anima. La tengo acá al lado. Así que, bueno, vamos a dividir esta horita y media en 2 bloques. El primero, vamos a ver algunos temas referentes al contexto comunicativo y al desafío de comunicar hoy, y en el segundo bloque, está a cargo sí de Gabriela, nos vamos a concentrar en 10 claves o 10 tips que apuntan a mejorar nuestra manera de comunicar la fe. Así que esperemos que les guste, ¿sí? Vamos a grabar la charla, creo que de hecho ya se está grabando, porque hay muchas personas que nos han pedido que por motivo de no poder participar, querían no perderse este pequeñito taller curso. Comenzamos entonces. Espero que estén todos listos. Ahí también siguen ingresando algunas personas a la conferencia de Zoom, y ya somos unos 52. Así que si estamos sorprendidos a la hora de empezar, ahora estamos más sorprendidos todavía con Gaby. Así que bueno, si alguno de ustedes no escucha bien, si necesita que repitamos y eso, está el chat a disposición ahí para que también podamos como eso, ir dialogando entre nosotros mientras transmitimos. Bien, vamos a partir en este curso con una especie de idea madre, ¿sí? Una primera idea fuerte, y es que nuestra propia fe cristiana es un desafío de comunicación. Piensen en lo que estamos diciendo. Nuestra fe cristiana es un desafío de comunicación, o un desafío comunicativo. ¿Sí? La fe, desafío para comunicar. En el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que está lleno de referencias a la importancia de la comunicación de la buena noticia como una tarea primordial del cristiano. Podemos recordar, por ejemplo, pasajes que dicen
vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia, ¿no? Cuando Jesús resucita y antes de ascender los manda a los discípulos. Ay de mí si no predicara el Evangelio, si me lo callara, dirá San Pablo. O también San Pablo dirá, la fe viene por la predicación, es decir, por lo que se comparte, por lo que se anuncia. Y en ese otro hermoso pasaje de la vocación de los discípulos, donde el evangelista dice que a los discípulos Jesús los llamó para que estuvieran con él y también para enviarlos a predicar, para enviarlos a comunicar. Es decir, que cada persona que llega a la fe cristiana necesariamente se convierte en un comunicador del mensaje cristiano. Es como la gran respuesta a ese imperativo de Jesús, a ese mandamiento que recién escuchamos, el que nos dejó, ¿no? Anuncien a todo el mundo la buena noticia. Y el cristiano lo hace a la manera de un testigo, es decir, que no es solamente una especie de antena transmisora o de difusor, sino que, primero que nada, se ha dejado él o ella transformar por el mensaje que ha recibido y comunica ese mensaje de fe con su vida y con sus palabras. Podríamos recordar ahí esa frase preciosa de San Francisco de Asís que decía, predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Es decir que para la fe cristiana, nosotros somos discípulos y apóstoles. Es decir, somos aprendices, pero también somos anunciadores del mensaje de la buena noticia de Jesús. O como dijeron los obispos en Aparecida, en la Conferencia Episcopal de Aparecida en Brasil, somos discípulos y misioneros para la vida de nuestro pueblo. Entonces, la fe, nuestra fe cristiana, es un desafío de comunicación, un desafío comunicativo, y por eso nos interesa este tema, cómo comunicarla y hacerlo positivamente. Y en esto de comunicar la fe, no siempre seremos nosotros quienes daremos como el puntapié inicial o quienes comenzaremos el diálogo, sino que muchas veces, seguramente también ustedes lo van experimentando, son muchos los que se acercan a preguntarnos cosas acerca de la fe cristiana, o por qué no también a criticarnos cosas acerca de la fe, de la iglesia y demás. Por eso, un cristiano, lo quiera o no lo quiera, serán vistos como una especie de voz de referencia para hablar de temas de la iglesia o de la misma iglesia, o de otra cosa que sea relevante en la cuestión de fe. Es casi como si te preguntasen si te preguntasen considerándote un vocero oficial de la iglesia, o casi oficial de la iglesia. Por eso cada oportunidad, tanto si yo comunico como el que da el primer paso, como si el otro pregunta para sacarse una duda o para criticar, siempre es una ocasión evangelizadora. Los cristianos comunicamos en distintos tipos de ámbitos. Al igual que sucede con la educación, que existe educación formal, no formal e informal, los cristianos también comunicamos en distintos ámbitos. Formales, como por ejemplo la catequesis, un centro de formación teológica, o ámbitos que son no tan formales, como los encuentros, por ejemplo, no sé, un encuentro de jóvenes, un encuentro de adultos, que son más esporádicos, que son con un objetivo concreto. Las misiones, una entrevista, o también en ámbitos que son más informales, como por ejemplo una conversación espontánea en la cola de un supermercado. Y es especialmente en esos casos, los informales, donde nosotros, todos creo, nos hemos preguntado alguna vez, y ahora, ¿cómo respondo? ¿Qué le digo? ¿No? Por ejemplo, ¿qué responder cuando en una cena familiar, en una reunión de amigos, en la cola del supermercado, nos preguntan sobre temas más complejos y controversiales encima, ¿no? De nuestra fe católica? ¿Será que son nuestras palabras capaces de inspirar, de ilusionar, de encender, de motivar a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros parientes? Se nos pide hablar y se nos pide dar razones de nuestra fe. Pero hay que estar muy, entonces, conscientes de que ese mensaje tiene que inspirar, ilusionar, encender, motivar, porque lo que queremos como cristianos justamente es compartir una alegría. Por eso ahora, yo recién había mencionado una especie de idea madre, ¿no? Que justamente nuestra fe cristiana es un desafío comunicativo. Ahora voy a mencionar otra idea que es verdaderamente importante, y esto anótenla, grábensela en la memoria, y es que el punto de partida en el mensaje es el destinatario, en la conversación.
El punto de partida para el diálogo, para la comunicación de la fe, es el destinatario. Cuando se habla de comunicación, frecuentemente se tiende como a pensar en el mensaje, ¿no? Nos ponemos nerviosos y decimos, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo tengo que decir? ¿Cómo tengo que preparar la presentación? Busco citas, intento aprender cosas de memoria, y sin embargo, el punto de partida no es tanto el mensaje, no estamos desacreditando el mensaje, para nada, ni tampoco estamos diciendo que no tenemos que prepararlo, sino que nuestra especial atención, y nuestra primera atención, como punto de partida, tiene que ser el destinatario. Es decir, que esta perspectiva de comunicación aporta cuál es la prioridad fundamental. Lo importante es, ¿qué entiende el que nos está escuchando? ¿Cómo interpreta lo que decimos? ¿Qué recuerda? ¿Qué tergiversa? ¿Y qué lo irrita también de aquello que tengo para decir? Entender al destinatario es como la luz primaria para poder pensar y organizar el mensaje. ¿Cómo tenemos que decir algo para facilitar que a quien le estoy hablando, nuestro destinatario, lo pueda entender, lo valore, lo asuma y lo comparta después con otros, es decir, se convierta también en difusor de esa buena noticia? Bien, espero que me vayan siguiendo hasta acá. Estamos bien, ¿no es cierto? Ahí está acá nerviosa la mañana. Muy bien, bueno. Dichas estas dos cosas, ahora vamos a ver un dato que es objetivo, porque bueno, ya hemos dicho que nuestra fe nos desafía a comunicar, nosotros somos comunicadores, y querramos o no, vamos a estar en un lugar de hablar muchas veces, o de ser la voz de la iglesia, ¿sí? Porque nos reconocen como católicos, practicantes y demás. Pero hay un dato que es objetivo. Nuestra fe católica, y cada día más, ¿no?, está sometida a una serie de interrogantes que provienen ya de un cambio de mentalidad, que se viene dando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, pero últimamente se nota como profundamente, ¿no?, que la fe está sometida a esos interrogantes. Hay un cambio de ambiente, de mentalidad, que es una realidad que tiene consecuencias muy objetivas, ¿no? Nosotros como personas tenemos la tendencia a adoptar opiniones que imaginamos mayoritarias. Y en cambio, por ejemplo, nos cuesta expresar nuestra postura cuando percibimos que la mayoría que nos rodea piensa lo contrario, lo que desemboca en una especie de espiral de silencio. Prefiero no hablar porque si sé que hablo voy a ser el único que va a defender esta postura y demás, ¿no? Esa sensación de unanimidad posee justamente una objetividad contundente. Quien se enfrenta a una corriente de opinión en expansión puede sufrir una presión hostil. Y es quizá lo que experimentamos muchas veces con la fe, ¿no? Hay una corriente de opinión sobre la fe, sobre la iglesia, ¿no?, que es muy fuerte y que nos hace sentir justamente una presión hostil por no acordar con ciertos temas y demás. El destinatario, como nosotros, vivimos en ese mismo ambiente, en ese mismo contexto, marcado por una disparidad entre la percepción de la iglesia en la sociedad y la realidad familiar de quienes la conocen desde adentro. Vivimos como en una especie de disparidad. Y si ahora me permiten, voy a compartir con ustedes, para ejemplificar un poquito más, un videíto que es muy simpático, ¿no? Es una publicidad, pero que puede justamente expresar o manifestar cómo un cristiano vive hoy su fe, o en ciertas circunstancias u ocasiones, no es que siempre lo vivimos así. Ahora compartimos entonces en la pantalla este videito. A ver. Y ustedes me dicen si lo ven bien. Ahí se escucha bien.
Muy bien, bueno, vamos a dejar de compartir. No se escuchó del todo bien, pero se entendió bien el mensaje. Parece que no se escuchó del todo bien. Sí, lo importante no era tanto la música, sino sobre todo las imágenes, que creo que, bueno, para recordarlo ahí un poquito, es un hincha argentino que va a la barra de Brasil, ¿no? Porque estaba, no sé, más fácil el acceso y demás, y termina gritando un gol y todos se dan cuenta, ¿no? Y bueno, después zafa con la Coca-Cola. Pero quizá elegíamos este video para compartir con ustedes porque a veces parece que en cuestiones de fe, nosotros como que nos sentimos hinchando en un equipo equivocado, o en la hinchada equivocada, ¿no? A veces parecemos casi que vamos así, en una especie de contracorriente, ¿no? Parecemos locos, ¿no? Si hiciéramos nosotros una encuesta entre los católicos practicantes, nosotros, nos encontraríamos que hay valoraciones muy positivas de la Iglesia, aunque también de vez en cuando existen las quejas, ¿no? Los episodios negativos, quizá alguna que otra reserva sobre tal o cual enseñanza de la Iglesia, pero nadie conoce mejor los límites de la Iglesia que los que pertenecemos activamente a ella, ¿no? Y justamente nos extraña que existe una imagen tan distorsionada que aparece constantemente en los medios, ¿no? De una iglesia que es presentada como dogmática, intolerante, arisca, interesada solamente en lo suyo, que impone modos de pensar y de vivir y que margina a los que piensan de otro modo. En resumen, es como que los medios de comunicación presentan a la iglesia como el gran imperio del no en lugar del sí. En la iglesia es todo no, es toda una bolsa de prohibiciones. En cambio, posiblemente muchos de ustedes puedan decir que la iglesia es un lugar de amor y bienvenida, de crecimiento y de sanación, de apoyo y enriquecimiento, de sabiduría y gracia, aceptación incondicional. Es decir, que es como el secreto del cual no suelen hablar los medios. ¿Cuál es ese secreto? Que los católicos amamos la iglesia, que la queremos. Sin embargo, esta disparidad entre la percepción de la iglesia en la sociedad y entre quienes la conocen desde dentro es el contexto en el cual nosotros vivimos y es el contexto en el cual tenemos que seguir anunciando. Es decir, el contexto en el cual nosotros tenemos que seguir presentando el Evangelio de Jesús como una buena noticia. Por eso, el anuncio y el mensaje, este mensaje comunicado, ¿no? que se encuentra entre estos supuestos, nos ayuda a pensar algunos medios para comunicarlo mejor, ¿sí? Ya sabemos que somos comunicadores, que lo importante es el destinatario, que a veces nosotros estamos inmersos en un contexto bastante adverso a la fe, y ahora vamos a ver dos como grandes, podríamos decir, dos temas, dos ayudas que nos permitirían mejorar un poco aquello que queremos comunicar, ¿sí? Como buena noticia. Y son dos cosas. Las voy a mencionar ahora desde el principio y las vamos a ir como desarrollando de a poco. Si algo no entienden, ya saben que tienen ahí el chat para compartir con nosotros. Lo primero, lo vamos a llamar el reformular. Reformular. Y lo segundo es el reenmarcar. Reformular y reenmarcar. ¿Sí? ¿Qué es el reformular? Ya cuando Gaby nos cuente algo acerca de los 10 tips o 10 puntos para una comunicación más efectiva, también va a volver a salir este tema, ¿no? Pero déjenme entonces como adelantarme un poquito y decir que reformular significa descubrir detrás de aquel que pregunta o que cuestiona el valor positivo que él también trae como a discusión, ¿sí? Es decir, descubrir detrás del ataque, por así decir, ¿no? Que a veces uno sufre como católico, el valor positivo en esa crítica que me están haciendo, ¿sí? Es decir, que imaginando en una situación de diálogo que se vuelve conflictiva sobre algún punto socialmente controvertido entre la iglesia, ¿no? Y sus enseñanzas, lo que tenemos que hacer no es enojarnos cuando nos preguntan, sino reformular.
Es decir, descubrir el valor positivo que hay detrás de esa crítica. Yo creo que de a poquito hemos caído en la cuenta de que la tragedia de muchas discrepancias que existen entre católicos y no católicos reside en que cada uno asume que el otro a veces es un enemigo, ¿sí?, de un valor, en vez de un promotor de un valor. El que viene a cuestionar cosas de la Iglesia es considerado casi como una especie de eso, de enemigo de un valor que es mío y que el otro no tiene valores, ¿sí? Y entonces los católicos se indignan ante acusaciones, y ahí empiezan las férreas defensas, o cuanto menos el silencio, ¿no? Y recordemos que el que calla, otorga, ¿no? Cuando sé que no puedo discutir, a veces también me quedo callado, ¿no? O es una defensa muy acalorada de la fe, o es el silencio absoluto que parece otorgar o dar razón. Y acá tenemos que decir que nosotros, cada uno durante la infancia, hemos desarrollado una serie de intuiciones morales que nuestra mente racional intenta justificar. Y cuando quienes no comparten estos valores, y cuando los ponen en duda, es como que inmediatamente nos atrincheramos, nos encerramos, y nuestra mente, casi como si fuese una especie de abogado, trata de defenderse frenéticamente para rebatir al otro. Solamente corregimos nuestra opinión o nuestro punto de vista cuando nos sentimos seguros, o cuando estamos con aquellos que comparten nuestras intuiciones morales, ¿no? Es por eso que aprender a comunicarnos, especialmente con aquel que me puede criticar, me puede sacar de una zona de confort, aprender entonces a comunicarnos puede salir muy bien si empiezo a ganar una especie de sensación de seguridad, mostrando que acepto los valores que nuestros detractores defienden. Lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que reformular. De esa crítica que me están haciendo, ¿cuál es el valor positivo que hay detrás? ¿Cuál es el valor positivo que existe detrás de esa crítica? Porque si no, pensemos, por ejemplo, en el gran problema que hemos sufrido como iglesia de los abusos sexuales a menores, y que la iglesia ha hecho un esfuerzo enorme y un trabajo enorme, ¿no?, para volver nuestros espacios lugares seguros, ¿no? Y si nos ponemos a discutir con una persona que viene y dice, no, porque los curas son así, tal, la iglesia es tal cual, ¿no? Y nosotros empezamos como a defender que es la iglesia de Jesús, que esto, que el otro, ¿no? Pareciera casi como si no nos interesara lo que el otro tiene para decir, o casi como si defendiéramos un valor contrario, ¿no? Y realmente, ¿no?, el abuso es una cosa tremenda, ¿no?, que hay que combatirla y que no puede seguir pasando, ¿no? Pero a veces cuando entramos en este tipo de peleas acaloradas y no descubrimos que lo que me está diciendo el otro tiene un valor positivo de fondo, puedo meter la pata. Por eso, en vez de ponernos a la defensiva porque se acusa a la iglesia, debemos buscar ese valor que está como detrás de ese ataque. En vez de pensar en los argumentos que yo tengo que refutar, que tengo que contradecir, tenemos que tener en cuenta los valores positivos a los que está apelando el interlocutor. Quien critica a la iglesia por los abusos sexuales, lo está haciendo desde un valor altamente positivo, que es la seguridad, por ejemplo, de los menores y su integridad. Por eso, tener en cuenta ese valor positivo del otro nos hace entrar en una especie de actitud que facilita la comunicación, consiguiendo que nos escuchen y ayudando a mantener también un diálogo efectivo. Hay que comenzar los diálogos, sea en la familia, en la cola del supermercado, donde sea, reafirmando ese valor positivo del otro, no negando al otro, defendiéndonos del ataque injusto, porque la reformulación cuenta una historia diferente a lo que hay afuera, ¿no?, a lo que el otro ha escuchado de los medios, de otras personas. Tenemos para contar una historia diferente, ¿no? Me hace mucha gracia, por ejemplo, y creo que lo he recordado alguna vez, nosotros cuando estábamos en el seminario teníamos la costumbre de recibir visitas, ¿no? Gente, grupitos de parroquias que recibíamos en el seminario para que lo conocieran. Y un buen día, una señora que había ido de una parroquia se quedó admirada de cómo era el seminario, porque ella suponía que el seminario no tenía ventanas. Entonces dijo,
no puedo creer que tienen ventanas, por ejemplo, en las habitaciones. No sé, ella imaginaba que era como una especie de cueva, ¿no? No sé, una cosa oscura, lúgubre. Y nosotros tenemos para contar otra cosa, ¿no? Es decir, podemos sustituir imágenes falsas por imágenes más auténticas cuando nos animamos a reformular. Es decir, tomar ese valor positivo que tiene el otro y hacer ver las cosas positivas también de nuestra fe. Mostrar que coincidimos en ciertos puntos, que también nosotros buscamos ese bien. Porque también tenemos que pensar que la mayoría de las personas que critican, ¿no?, a la iglesia no son budistas, no son nihilistas, no son musulmanes, son cristianos, muchas veces católicos, secularizados, que han sido educados también en los valores de nuestra fe, ¿no? Entonces, no caigamos en la trampa de atacar los valores que también nosotros defendemos como propios, ¿sí? Porque a veces en esa discusión puede pasar justamente eso. Hay que reformular, es decir, comprender y apelar a la intención positiva de aquel que pregunta. Entonces, para una comunicación más efectiva de nuestra fe, para comunicar positivamente nuestra fe y no llegar a esos límites de peleas, de, al final, diálogos infructuosos, hay que ser hábiles para extraer ese valor positivo que el otro nos presenta. Bien, espero que se haya entendido este punto. ¿Sí? ¿Estamos? Gaby me dice que sí acá, me está tengo a la... ¿Se entendió? Dice, a ver, no sé en el chat, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, nos queda uno más y ya vamos a pasar a unos pequeños ejemplos y después vamos a los tips. Bueno, entonces, reformular, importantísimo. Y yo también había mencionado reenmarcar. No remarcar como si uno marcara con un fibrón, sino reenmarcar. Es decir, poner en un nuevo marco, una realidad, ¿sí? Llevando justamente a un contexto más positivo. ¿Qué significa reenmarcar? Primero, hay que decir que no se trata de una especie de acercamiento ingenuo y bien intencionado a quienes me van a criticar o quienes critican la iglesia, sino que es todo lo contrario, ¿no? Porque uno podría decir, sí, yo en esto pienso igual que vos, no, en esto sí, sí, no. No, no se trata de ese acercamiento bonachón, sino que, primero, partimos de la conciencia de que la sociedad en la que vivimos, la sociedad contemporánea, ostenta grandes prejuicios sobre la iglesia y le impone marcos, ¿sí? Marcos que contienen, ¿sí? Y que esos marcos tienen un origen ideológico. Hay que captar justamente qué marcos están en juego en un diálogo. Sería realmente muy ingenuo ignorar esos marcos porque nos llevarían a pensar que la gente que nos cuestiona, que nos pregunta y demás, son o amorales, es decir, no tienen criterio, o son ignorantes también, ¿no? La mayoría, entonces, de los diálogos, siempre cuando viene una crítica y demás, siempre están hechos a partir de un marco, que tiene ese origen ideológico y que sitúa a la iglesia, frecuentemente, en un lugar negativo, como una especie de binomio, ¿no? De un lado y del otro. De un lado está la iglesia, el Vaticano y su oro, y del otro lado están los pobres del África. De un lado están los que apuestan por, no sé, por la vida del niño por nacer, y por otro lado están los que defienden los derechos humanos de la mujer, hacer lo que ella desee con su cuerpo, porque su cuerpo es suyo, ¿no? ¿Y qué tiene que la iglesia decidir sobre el cuerpo de otros oprimiendo? Bueno, hay un marco, ¿no?, en el cual la iglesia es como insertada socialmente y que siempre la pone en un lugar negativo y la lleva a estos binomios, ¿no? De un lado la iglesia y del otro lado el resto. De un lado los buenos, de otro lado los malos. Y a veces no se trata, por ejemplo, de que pensemos en una noticia, ¿no?, que viene a través del diario sobre la iglesia y demás, que genera como cuestionamientos y la gente nos dice, mira lo que sale en el diario. Y uno tiene para decir, no, porque esto sucede así, de tal manera. Es decir, datos. Tengo datos, tengo cosas para decir. A veces no se trata de una cuestión de datos, sino una cuestión de enfoque.
de cómo está enmarcada esa noticia, en el marco en la que la han puesto, ¿no? Por eso es importante pensar a la hora de cuando alguien viene y me cuestiona, qué marcos está poniendo en juego, bajo qué perspectiva, qué óptica está justamente mirando a la iglesia. Es lo que nosotros conocemos siempre como el prejuicio, el famoso prejuicio, ¿no? ¿Bajo qué prejuicio? ¿Qué es lo que él piensa acerca de, ¿no? Por eso, reformulando y reenmarcando, podríamos salir de ese encasillamiento, de esas limitaciones y de esos prejuicios impuestos, ¿no? Un comunicador eficaz de la fe cristiana puede identificar y apelar a la intención positiva de aquel que entra en diálogo conmigo, ¿no? Siendo consciente de los marcos en que la sociedad contemporánea ha puesto a la iglesia. Y sumado a eso, ¿no? Tiene que estar bien formado y tiene que saber expresarse de un modo directo y conciso. Por lo tanto, en resumen, para empezar a comunicar positivamente nuestra fe, tanto si nosotros damos como el primer paso, como si es otra persona la que viene a preguntar o a cuestionar, nosotros tendríamos que pensar en estas dos cosas que les he mencionado en un primer momento. Reformular, buscar que la otra persona no tiene algo contra mí, ¿sí? Sino que detrás está intentando también defender un valor positivo y lo quiere hacer entrar en diálogo conmigo. Pero que además esa persona viene con un marco en el cual ha colocado a la iglesia, que comúnmente es un marco negativo, ideológico, ¿no? Que no tiene que ver eso, si me va bien o mal, tanto con los datos que yo puedo ofrecer, sino de dónde se ha posicionado la persona y si realmente quiere dialogar. Por eso, para comunicar la fe, es importante conocer al público, al destinatario, lo habíamos puesto recién casi como una prioridad, el destinatario y su contexto, y también encontrar nuevas ideas para el contenido que quiero transmitir, ¿no? Y mejorar esos modos de comunicación. Y estudiar. No queda otra que profundizar también en aquello que creemos, ¿no? Para encontrar nuevas ideas de cómo comunicar lo que creo, necesito profundizar en esos contenidos que tengo que comunicar. Y para que nos queden algunos ejemplos de esto que venimos charlando, ya para darle paso también a Gaby, quisiera compartir con ustedes algunos ejemplitos, sería, ¿no, Gaby? Acerca de cómo muchas veces también nosotros comunicamos. Por ejemplo, una persona recibe a un amigo o una amiga en la casa, ¿no? Y esta le pregunta sobre por qué el Papa no ha venido hasta el momento a la Argentina. La amiga piensa que es por cuestiones políticas. Y como ambas son de partidos distintos, comienzan a discutir y la visita enojada se va de la casa. Un caso de mala comunicación. Si la que recibe a la amiga en la casa, por ejemplo, si hubiese querido comunicar positivamente, ¿no? No llevemos al marco, digamos, de lo político en el cual está como encasillado el Papa, ¿no? Ese marco. Y tampoco vayamos por ahí, sino pensemos, no sé, en las necesidades de otras partes del mundo, quizá la autorreferencialidad tan argentina nuestra que nos caracteriza, no sé, bueno, se nos pueden ocurrir miles de cosas, y también incluso se podría haber compartido esa necesidad de que el Papa sí viniese. Ambas desean que el Papa ya venga. Otro caso, por ejemplo, un encuentro en la cola del supermercado, donde te preguntan, vos que sos de la iglesia, ¿me podés explicar para qué las personas que van a bautizar a sus hijos les hacen hacer 2 charlas? Eso es perder el tiempo. Y la otra le responde, bueno, ¿y qué quieres que haga? Es lo que nos hacen hacer, cada cura con su idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se comunicó? Bueno, esa no sé, una desorganización, no sé, o se llevaba mal con el cura, no sé, pero no fue una buena comunicación, ¿no? Otro ejemplo, en un papá, no sé, está en misa, papá de la catequesis, y escucha que los padres, que el cura dice que los padres son los catequistas de los niños, los primeros catequistas. Una cosa que sabemos todos nosotros, ¿no? Pero a la salida de la misa le dice al catequista de su grupo que
cada vez que va a la iglesia, no sé, que cada vez la iglesia se lava más las manos. Acá, bien expresado, ¿no? Que cada vez la iglesia se lava más las manos y el catequista le pregunta, ¿pero por qué? Y porque justamente ha escuchado que los padres son los catequistas de los hijos y demás, y el catequista le dice, y sí, la verdad que tenés razón, pero bueno, ya no sé qué decir, ¿no? Como que el catequista se queda sin palabras, no sabe qué explicarle, ¿no? Y le da la razón al padre. La iglesia sí se lava las manos porque ahora resulta que los catequistas no son los catequistas, sino que son los padres, y una verdad que es tan antigua, ¿no? Que no se supo explicar o no se supo iluminar en ese momento, ¿no? Otros, ya llegamos al final, no sé, en un desayuno de trabajo una persona cuenta que se va a ir a vivir con su novio, por ejemplo, ¿no? Y una persona de iglesia escucha lo que dice y le pregunta que por qué no se casa por iglesia. La persona responde que tiene deseos, pero que quiere estar segura, que lo quiere hacer más adelante cuando termine en su casa. A lo que esta otra responde que lo que van a hacer es un gran pecado, que van a vivir fuera de la ley de Dios y que no van a comulgar nunca más. Y ahí terminó el diálogo, ¿no? ¿Y qué experiencia le quedó a la otra persona acerca de la fe, de la iglesia? ¿Fue pedagogo, entusiasmó, iluminó o simplemente cayó con una norma? Bueno, ¿no? Hay que reformularlo, hay que aprender ahí a dialogar. Por último, se encuentran dos amigas, parecen cuentos del Andresino, de Cacho Garaya. Se encuentran dos amigas, ambas concurren habitualmente a la iglesia, y una de ellas le dice a la otra, ¿viste que el Papa dijo que no hace falta ir a misa todos los domingos? Lo importante es solamente ser buenos y solidarios. Y la otra le pregunta que dónde lo ha leído. Me lo mandaron por el grupo de WhatsApp, le responde esta otra. Y bueno, ahí también, ¿no? ¿Qué debilidades o qué errores en la comunicación, ¿no? Hemos detectado? ¿De quién viene ese mensaje? ¿Realmente es del Papa, ¿no? Que sustenta también quizás esos planteos, que ella se puede quedar tranquila diciendo, no hace falta ir a misa, solamente falta ser buena persona. Bueno, se los dejo como ejemplos comunicativos, que son cosas que nos pasan por ahí mucho, ¿no? Que son de, de este encuentro, ¿no? Con las personas en lugares muy, muy comunes, en los que siempre transitamos, y que a veces no lo sabemos resolver, o porque no sabemos cómo eso, reformular, ¿no? Descubrir los valores positivos de lo que el otro está diciendo y demás, y porque también no sabemos que tenemos que remarcar o descubrir también el prejuicio con el que el otro viene a la hora de dialogar. Muy bien, creo que se cansaron de escucharme hablar. Quiero dejar el paso a Gaby también, para que pueda compartirnos esto que ya hemos anunciado de los 10 principios para comunicar de un modo positivo y alegre también la fe. Ahí está abriendo el micrófono Gaby, y yo estoy por cerrar el mío para que no se haga tanto el... Un minutito que hay que utilizar. Gaby, ahí tenés abierto el micrófono ahora. Gracias, padre. Pablo, cerrá la salida de tu sonido. Ahí estamos. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Padre Mariano, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, Gaby. Se escucha bien, se escucha perfecto. ¿Tienes el volumen fuerte de la computadora? No sé. No. Sí, ¿ahí se escucha bien la Gaby? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Perfecto. Gracias, padre. Bueno, ahora para continuar, vamos, como nos presentó el padre Pablo, vamos a ver cuáles son estos 10 principios que el método nos propone para comunicar de un modo positivo, de un modo alegre, adecuado, la fe. El primer principio que nos propone es busca la intención positiva detrás de la crítica.
ya lo ha mencionado el Padre Pablo durante lo que nos estuvo comunicando. Nuestro razonamiento parte generalmente de los valores más arraigados que tengamos como propios, y desde ahí pensamos todo. La persona que está criticando, o que con quien estamos llevando esta charla o esta discusión, también está basando su razonamiento, su crítica, en un valor que ella está viendo que está siendo agredido, que está en peligro. Entonces, el método nos invita a que lo primero que tenemos que hacer es identificar ese valor que sustenta la crítica de esta persona. No solo identificarlo como valor, sino manifestarle al otro que lo consideramos, valorarlo y ponerlo en palabras, reconocerlo. De este modo aportamos tolerancia y vamos a ponernos en este lugar del otro, como dijo el Padre Pablo, que lo que importa es el destinatario. En el segundo principio que nos menciona es aporta luz y no calor. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar atentamente al otro, tener una actitud de escucha atenta, y con solo escuchar ya se está arrojando luz en el tema. Como personas de fe que somos, tenemos que arrojar luz. Nosotros estamos reflejando a la Iglesia con nuestro comportamiento, también con nuestras palabras. Tenemos que tener esta actitud para dar luz. Es fundamental mantener la calma. Ya de por sí estas conversaciones y estos temas son acalorados, y si nosotros no mantenemos la calma, en lugar de arrojar luz, es como que vamos a agregar nafta o a encender más el tema. Y así como hay personas que dicen que se han llegado a la fe por el testimonio de otros, por la vida de algunas otras personas, también se puede aportar luz a una conversación que aparentemente venía bastante acalorada, con el solo hecho de hablar de un modo adecuado. El tercer principio dice que la gente no se acuerda lo que has dicho, pero sí cómo los has hecho sentir. Nos invita a utilizar palabras sencillas para explicar ideas complejas, a generar empatía, a aclarar, a iluminar donde haya oscuridad y confusión. Debemos recordar siempre que nosotros estamos sirviendo a la verdad. Entonces nosotros tenemos que buscar actuar con claridad, con amor, con empatía. Y para ver si realmente estamos actuando o hablando de una manera adecuada, podríamos hacernos estas preguntas. Durante esta conversación, que puede ser en el súper, con esta amiga en la casa, esta conversación que puede ser en el trabajo, a la salida de la parroquia, yo me puedo preguntar, ¿he ayudado a que entiendan la postura de la Iglesia con mis palabras, con mi forma de expresar, o con mi silencio, o con mi forma acalorada de responder? ¿Cómo los he hecho sentir a ese que viene al encuentro y que ve en mí a un referente de la Iglesia, a una persona de la Iglesia? ¿Los he hecho sentir animados o derrotados? ¿Los he hecho que sigan con ganas de escucharme, o con ganas de decir, ay, al fin dejó de hablar porque ya no quiero escucharla más? Los hemos, al finalizar, se habrán ido inspirados o acosados por nosotros, por una defensa acalorada o fuera de lugar. En el cuarto principio nos dice, no cuentes, muestra. Es como si quisiéramos nosotros, por ejemplo, decir, en lugar de decir que la Iglesia Católica es la que más se preocupa o la que más invierte en los pobres a nivel mundial, podríamos, en vez de dar ese dato que es un poco difícil de entender o de comprender, de acuerdo con quién también lo estemos hablando y tratando, podríamos decir, contar qué ocurre en la iglesia de Tunuyán. De qué manera la iglesia de Tunuyán, por ejemplo, ayuda a los pobres. De qué manera a través de Cáritas, de qué manera a través del Delivery de Dios, a cuánta gente asiste con viandas,
cómo ayudar a la gente con los bolsones durante el COVID, los que están enfermos, los que necesitan, a los pobres. Es decir, nos invita a mostrar de una manera más tangible, más sencilla, más concreta, cuál es el mensaje o qué es lo que la Iglesia hace en estos casos que por ahí están siendo cuestionados. En el quinto principio nos invita básicamente a ver la intención positiva, esta primera de la que hablaba el padre Pablo, ¿sí? Pero también tenemos que formarnos, y tenemos que, si sabemos que vamos, porque nos puede ocurrir que un día en un encuentro salió un tema y que a quién no le pasó, ¿no? Que nos quedemos callados, que nos queramos ir, desde ponernos a llorar hasta enojarnos y gritar, pero porque a lo mejor no sabemos qué responder, no sabemos en realidad cuál es la postura de la Iglesia, no sabemos qué decir, nos sentimos atacados. Entonces, primero que nada, tenemos que formarnos en este tema que de algún modo se reitera en la familia, o que sale los domingos, o que con un compañero de trabajo. Y capacitarnos, formarnos, leer, ver qué dice la Iglesia acerca del tema, y luego como pensar en triángulo, estos 3 puntos. El principal, el más importante, este de ver cuál es la intención positiva que está detrás de esa crítica, ¿sí? Valorar al otro, tener en cuenta qué valor está siendo, él ve que está siendo amenazado. Luego, buscar 2 puntos más. Entonces, cuando yo voy a tratar de ir como ordenado, decir, bueno, esto tiene que quedar claro, tengo que tratar, porque en ese momento seguramente los nervios, la ansiedad, a veces nos sentimos mal, no podemos, bueno, con que podamos poner de manifiesto el punto principal y uno de los otros 2 ya nos podemos dar por satisfechos, pero como tener bien claro lo que queremos decir, ¿no? Y capacitarnos. Esto de no somos voceros de nosotros mismos, no somos voces de algo de nosotros. El sexto principio es ser positivo. No se refiere a ser positivo que lleguemos así sonriendo y que estemos todos sonriendo y que está todo bien, sino ser positivo en estos temas donde estamos argumentando el punto de vista de la Iglesia en contra de algo que es como lo ve el otro. Ser positivo es conducir la discusión hacia la visión positiva de la Iglesia. Poder demostrar lo bueno que tiene la Iglesia, ¿no? ¿Cuál es la mirada? Cómo la Iglesia espera a todos con los brazos abiertos, como una madre. Nosotros estamos reflejando a la Iglesia. Poder manifestar eso exactamente, que la Iglesia es experta en humanidad, que quiere el bien de todos, ¿no? Y que desea proteger, mejorar, que su intención es conducir hacia la plenitud de la vida, la plenitud de la salud. De algún modo nos invita a que seamos el ángel que señala el camino luminoso, que no pongamos trabas, que no nos vayamos a hablar de lo negativo que tiene la Iglesia. En una de las partes del curso decía que a veces tenemos poquitos minutos para hablar, y si nosotros nos vamos a poner a pensar o a decir lo negativo o las cosas, y no es un cúmulo de cosas negativas la Iglesia, sino que al contrario, tenemos que estar siempre dispuestos a manifestar, a dar testimonio, a hablar de lo bueno que tiene ser parte de la Iglesia, de lo bueno que tiene para ofrecer, de lo positivo que está ofreciendo. El séptimo principio es ser compasivo. Ser compasivo. La compasión tiene que ser la característica que nos distinga a los cristianos, ¿no? Entonces, en un primer momento, de nuevo, la escucha. Esta escucha respetuosa y compasiva. Desde la postura con la que me estoy relacionando con el otro, de la mirada a los ojos, de tener una actitud compasiva, ¿no? De ponerme en el lugar del otro, escuchar lo que me está diciendo y qué me está queriendo decir. Generalmente ese otro, lo más probable, es que quien está criticando haya tenido alguna experiencia dolorosa o negativa con respecto a este tema que está planteando y criticando. Es muy importante en este momento poder ponernos en el lugar del otro, pensar si a nosotros nos pasara, ¿qué pensaríamos, ¿no? ¿Cómo estaríamos? ¿Qué dolor sentiríamos? ¿O qué ira o qué bronca? Entonces, poder demostrarle al otro que nosotros no somos un frío representante de una institución humana distante, como dice el Power, sino que somos alguien que está a su lado, que lo comprende, que lo escucha, y quizá pueda que sea la primera vez que alguien de fe lo escucha
y que se pone en su lugar y que comparte, o al menos intenta compartir y entender su dolor. El octavo principio es: ten datos preparados, pero evita actuar como robot. Si bien en uno de los principios anteriores hablamos de esto, que tenemos que formarnos, tenemos que saber, tenemos que, si no lo sabemos, ir a preguntarle al padre, al sacerdote, a nuestra guía, cómo es el tema realmente, leer, buscar en el catecismo, pero no aprender estos datos como datos de memoria, que voy a ir a recitar, no, porque la iglesia bla bla bla, sino que en realidad conocer el tema, leerlo, reflexionarlo, charlarlo con nuestro guía, con el sacerdote, y pasarlo por el corazón. Entonces cuando vayamos a hablar con el otro, lo podemos explicar desde otro lugar, lo podemos manifestar más como con un ejemplo, esto que comenté, lo de Cáritas, ¿no? Lo de la pobreza. El noveno principio dice: no se trata de ti. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, corrernos nosotros del lugar. La persona que está criticando, que está atacando, que está enojado, que simplemente nos está preguntando, no es contra mí, contra Gabriela, sino que está cuestionando, está criticando a quien yo estoy representando en ese momento, que es a la iglesia, de quien por algún motivo, de algún modo, nosotros somos una cara visible de la iglesia. Entonces, primero que nada, ver esto, ¿no? Saber que no somos nosotros a quien ataca, cuestiona. Y también del mismo modo, saber que nosotros estamos representando a la iglesia. Entonces todo lo que nosotros hagamos, lo estamos haciendo o diciendo en nombre de la iglesia. Y acá dice que hay que tener en cuenta que el ego nos puede jugar una mala pasada, porque el ego va a tratar de ser que nosotros somos lo que importamos, nosotros somos los que vamos a decir tal o cual cosa, nosotros somos los que vamos a figurar, y nos puede llevar a que tengamos miedo, a que tengamos timidez, o que caigamos en una actitud defensiva. La timidez nos puede llevar a esto del silencio, o a ponernos a llorar, o a salir disparados y no contestar nada, y perder esta oportunidad, este desafío de poder comunicar realmente lo que la iglesia dice, lo que la iglesia quiere manifestar, lo que cree. Entonces nos invita a esto, que tengamos en cuenta que no importamos nosotros ni lo que nosotros pensamos, sino que nosotros llevamos un mensaje que no es nuestro, que no es propio, es un mensaje que la iglesia nos da, ¿no? Es este mensaje de la buena noticia. Entonces tratar de ser anunciadores que pensemos esto, ¿no? Que no hablamos por nosotros, sino que hablamos enviados por la iglesia de algún modo. Si volvemos a lo que el padre Pablo dijo, esto de cuando a través del bautismo tenemos toda esta visión profética. Recordar que trabajamos para Dios y que lo hacemos con la mejor intención, que nosotros vamos a tratar de expresarnos de la mejor manera que podamos, y siempre, si tenemos la oportunidad, de acuerdo a qué situación sea, siempre antes de empezar, tratar de hacer una oración, de pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros las palabras justas. Y ya para ir terminando, el 10º principio dice que vas a dar testimonio, no a ganar. En cuanto a lo del testimonio, hay personas que se han acercado por primera vez a la fe o a la iglesia, o que han vuelto a la iglesia después de un tiempo, a través del testimonio de alguien a quien han oído decir algo, o que lo han visto actuar, y los ha entusiasmado, los ha animado a acercarse a la fe, y los ha animado a acercarse a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto, que somos testimonios del amor de Dios, de lo bueno que tiene la iglesia para ofrecer, que es esta madre de puertas abiertas, practicar esto que el Papa Francisco nos dice, ¿no? La cultura del encuentro, y de lo bueno que tiene, que es vivir con Jesús y pertenecer a la iglesia, y tratar de entusiasmar al otro. Pero también nos habla de cuál es uno de los enemigos de este testimonio, ¿no? En esta charla, en esto, este deseo que podemos tener, esta tentación de vencer o de ganarle al otro. Argumentar o discutir o lo que sea con la intención de ahí te gané. O de estas preguntas que vimos hace rato, de cómo lo dejé al otro derrotado, lo dejé animado,
lo dejé deprimido, y evitar como un enemigo también del testimonio de el nosotros contra ellos. Sacar, como decía el padre Pablo, reenmarcar, sacar esta idea que ellos con una idea y nosotros con otra, ellos con una crítica o con una postura y nosotros con otra, así que no, que nosotros como parte de la iglesia tenemos que ir al encuentro del otro para poder decir y manifestar lo que la iglesia piensa. Entonces, nos invita a que nos animemos a comunicar de un modo positivo y alegre, y que los temas controversiales son una oportunidad, un desafío, para disipar malos entendidos, para difundir luz donde hay dudas y mitos, y para demostrar empatía y compasión. Y antes de terminar, le decía al padre Pablo que les iba a decir que cada vez que leía los principios, me iban apareciendo todas las imágenes de las veces en las que no hice eso que hay que hacer, estos principios que nos sugieren para tener una buena comunicación. Bueno, muchas gracias por su atención. De hecho, cuando preparábamos este encuentro con Gaby, habíamos pensado que el título de este encuentro iba a ser "Haz lo que yo digo, no lo que yo hago", porque en realidad tampoco es que, más allá del curso que hemos realizado y demás, no somos expertos en comunicación, y de esto tenemos que aprender y demás, ¿no? Veo también que somos muchos hoy, ¿no? Y la verdad que es una gran alegría, y veo también que entre esos muchos hay muchos que son catequistas dentro de la iglesia. Yo creo que la catequesis es un espacio privilegiadísimo para la comunicación de la fe, cada una con sus riquezas y con sus pobrezas, ¿no? A veces siempre pienso que la catequesis bautismal es una catequesis como de misión en un país que no conoce a Jesús, ¿no? O porque la mayoría de los que vienen solamente por la ocasión del bautismo de un hijo, vienen después de muchos años de no estar cerca de la iglesia, y es una catequesis que necesita expresar y presentar la fe de una manera novedosa, alegre, entusiasta. La catequesis de comunión, por ahí donde los niños son realmente como una gran esponja, ¿no? Que todo les llama la atención, aman a Jesús, se sienten con una fe enorme, pero tenemos el desafío de los padres, que en eso se parece un poco a los adolescentes de la confirmación, ¿no? Que son los que vienen por obligación, por así decir, ¿no? Y que hay que animarlos, hay que mostrarles un rostro nuevo también de Jesús, de lo que creemos. Hay que animarse especialmente en esos contextos donde por ahí sufrimos mayor críticas, ¿no? A reformular y a reenmarcar, y hacerlo también desde estos 10 puntos, ¿no? Que nos ayudan a pensar también aquello que decimos de una manera altamente positiva, sabiendo que justamente las personas que Dios pone allí en la catequesis han sido elegidas por Él, ¿no? Recordando ese pasaje, ¿no? No son ustedes los que me eligieron a mí, soy yo el que los elegí a ustedes, ¿no? Por algún misterio de Dios también, ellos están allí puestos para que nosotros también seamos como esos grandes pedagogos y los introduzcamos a los misterios de la fe de una manera hermosa y alegre. Por eso especialmente creo que a los catequistas les puede venir muy bien, ¿no? Recordar una y otra vez estas consignas, quizás estos como consejos, ¿no? Para una buena comunicación. Y a todos nosotros nos viene bien, sí, porque como decíamos también al principio, por el hecho de ser bautizados, por el hecho de haber sido elegidos por el Señor para estar con Él, también somos elegidos para enviarnos a predicar. Así que tenemos que hablar, no podemos callar, y tenemos que hablar quizás de la mejor manera que podamos, ¿no? A veces va a salir bien, otras veces no va a salir del todo bien. Pero lo importante es que tenemos que intentar y presentar nuestra fe no como una bolsita de prohibiciones, sino realmente como algo que entusiasme para que los demás también puedan adherir y sientan y experimenten nuestra alegría de creer, nuestra alegría de vivir el Evangelio. Así que gracias, yo me sorprendo también de que ha durado menos de lo que habíamos pensado con Gaby, es decir, que lo hicimos bastante rápido. Pensé que se nos iba a ir como mucho tiempo. No sé si quieren, quizá alguno de ustedes, hacer algún aporte,
escribir en el chat, hacer alguna pregunta. No es que nosotros somos expertos en la comunicación, pero quizá Gaby puede responder todo lo que... Pablo, ¿te escucha ahí, Pablo? Sí, sí, No, quizás recordarle a todos los participantes de que mensualmente vamos a estar teniendo un encuentrito desde el decanato, ¿sí? Un martes en la noche, en principio el primer martes, pero vamos a ir confirmando las fechas. Y lo otro, bueno, aprovechar esto, si quieren, estaría bueno, quizás si surge alguna duda o eso, que puedan comunicarse por chat, o que vayan levantando la mano y le habilitamos para que puedan preguntar. Exactamente, tienen la opción ahí de levantar la mano para aprender, para preguntar, exactamente. Ahí comparten, me parece que comunicamos la fe con nuestra forma de vivir, con las actitudes, sí. Recordando eso, lo de San Francisco, ¿no? Comunicar en todo momento el Evangelio, y si es necesario también con las palabras, ¿no? Se comunica con la vida, también existe otra que creo que está atribuida a San Francisco de Asís también, ¿no? Que es que posiblemente haya muchas personas que el único evangelio que lean sea el de nuestra propia vida. Que no agarren una escritura, que lean el evangelio, sino que lean el evangelio encarnado en nosotros. Por eso comunicamos no solamente con las palabras, sino con la manera de vivir, de creer, de profesar esa fe, de la alegría, ¿no? Que sentimos también de estar cerca de Jesús. Bueno, como decía al principio. Levantado la mano, Sí. Silvana, Elisa. Sí, gracias, Padre Mariano. Yo pensaba que, lo puse ahí en el chat, que tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos, ¿no? Y este tiempo, bueno, como catequistas, es tremendamente difícil. Pero me parece que está bueno también el pensar que el proceso del otro lleva un ritmo diferente al mío, ¿no? Por eso la empatía y el escuchar y un poco ponernos en el lugar del otro que está en la búsqueda, me parece que hoy más que nunca es necesario. Muchas gracias, Silvana. Sí, sí, coincidimos. Viste que descubrí el valor positivo de lo que dije. Y coincidimos en eso. Bueno, como decía el Padre Mariano, dentro de poco estaremos compartiendo también a través del WhatsApp y demás redes sociales lo que va a ser el próximo encuentrito, taller, ¿no? sobre otro tema que, bueno, no me acuerdo ahora cuál es el que sí, pero la verdad que es muy lindo poder encontrarnos así en el decanato, con gente de las distintas parroquias que forman el decanato del Valle de Uco, para formarnos, ¿no? Para también saciar esta sed que tenemos de conocer más de Dios, de profundizar y de mejorar también en cómo creemos. Así que bueno, nos despedimos con la bendición final, ¿sí? Para que el Señor nos acompañe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza y sea lo que comuniquemos a los demás. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios.